Dice Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia: ¿eres un ministro rebelde, disidente, el más progresista de todos, incómodo? ¿Cómo te llamarías? No, realmente no me considero ni rebelde ni incómodo, a lo mejor que lo digan los demás. Creo que sí. Pero no me considero rebelde. Realmente hago el trabajo así como lo voy sintiendo y lo voy pensando aquí con el equipo de colaboradores, que es espléndido. Es que yo lo digo porque creo que tus votos y tus palabras hablan por ti. O sea, votas, por ejemplo, por la constitucionalidad del aborto en el Distrito Federal y a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Por ejemplo, votas en un caso de amparo porque sí se den a conocer las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados, declarando además inconstitucional un artículo 40 de la Ley Federal de Servidores Públicos. Eso debe ser muy incómodo. A lo mejor. Pero, ¿por qué razón? La Constitución se ha estado reformando últimamente mucho. Ahora en la materia de derechos humanos. Yo creo que si el texto de la Constitución dice que debemos seguir el principio de máxima publicidad, pues la Constitución dice máxima publicidad. ¿Estás a favor de una nueva Constitución? De crear una nueva Constitución. Incluso dijiste en una conferencia, hay un agotamiento de las instituciones. Eso yo creo que no le cae bien a muchos líderes de instituciones. No, yo creo que sí necesitamos pensar qué vamos a hacer con la Constitución. Yo sigo dando clase de Derecho Constitucional en el ITAM y les digo a los alumnos, ustedes cuando van a un museo ven las distintas etapas geológicas, ¿no? Que es con lo que así es la Constitución. Están las reformas del General Obregón, están las reformas del General Cárdenas, están las reformas después del Liceo de la Madrid, todas se van poniendo sobrepuestas. Entonces, trabajar con un texto que tiene tantas génesis, en tantos momentos, con tantas ideologías, pues no es una cosa fácil. Es un texto que tiene desarticulaciones y luego cuesta mucho trabajo como intérprete pues darle un sentido integral a todos estos elementos. Yo creo que eres una de las pocas personas que ha dicho de manera así clara que el ejército esté en las calles es anticonstitucional, porque solamente puede estar en las calles si hay una declaración de guerra formal o un periodo de excepción. Sí, yo creo que la Constitución dice que en tiempos de paz el ejército solo puede hacer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ahora, que el presidente de la República en un determinado momento puede tener esta opción, yo creo que sí, pero el artículo 89 de la Constitución, donde están las facultades del presidente, dice que debe ser esta situación de coadyuvancia o de colaboración para restablecer la seguridad nacional. Pero yo en el voto que emití en el Pleno decía que esto requiere una declaración específica. Y la declaración yo no la he visto. En el más reciente y apasionante episodio de discusión en esta Corte, tú fuiste el único ministro que votó en contra de un proyecto revisado de Arturo Saldívar, que aquí apelo a que tú eres maestro de muchos años. Explícame qué fue, en pocas palabras, pensando en el público que nos ve, ¿qué fue lo que decidieron y por qué tiene tal trascendencia lo que decidieron en la Suprema Corte sobre la prevalencia y qué es la prevalencia de los tratados internacionales y la Constitución? Sí, yo creo que en 2011, en junio, se hizo una reforma importantísima que no creo que todavía la mayor parte de las personas se hayan sentado a leer con cuidado y a entender con cuidado qué se hizo, porque lo que se puso como punto central es a la persona, pero la persona rodeada, construida a partir de derechos. Y se dijo en la Constitución que se buscaría la máxima protección de esta persona, es lo que se llama el principio pro persona. Las personas que habitamos este territorio en lo general, ¿qué es lo que tenemos? La protección tanto de los derechos constitucionales como de los derechos humanos que están en la acción, como de los derechos humanos que están en los tratados. Tratados internacionales que ha firmado y ratificado México. Que ha firmado y ratificado. Que son muchísimos. Si en un tratado internacional hay un derecho humano, se tiene que reconocer en la misma jerarquía de la Constitución, exactamente en la misma. La interpretación que el Pleno sostuvo mayoritariamente es que en esta situación de igualdad tiene que ceder el Tratado de Derecho Humano o el derecho humano frente a lo que esté disponiendo la Constitución. Entonces la Constitución mexicana dispone que cierto tipo de derechos tienen restricciones. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, es una decisión del constituyente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el arraigo. Si esto es así, entonces lo que va a pasar en las interpretaciones es que cuando haya este conflicto entre un derecho humano de fuente constitucional y un derecho humano de fuente convencional o de tratado, va a ceder el derecho humano de fuente convencional. Entonces, ¿el principio pro persona dónde quedó? Ese es mi punto exactamente. Incómodo.
No. Pues, ha de ser. Tú eres el único ministro de la Suprema Corte Mexicana que tiene Twitter. ¿Cómo te va? Me va muy bien. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Twitter? Pues la verdad, buenísima. Estoy casi llegando a los 30,000 seguidores. Yo la verdad me ha parecido una herramienta interesantísima. ¿Tienes interés en presidir la Corte y el Consejo? Y yo de veras he pensado que puede ser mucho más interesante y mucho más importante mi actividad hacia la Suprema Corte y al Consejo como ministro. A lo mejor haciendo mis votos particulares o estando con mis posiciones muy casadas que yo tengo en cómo debe entenderse la Constitución y un régimen constitucional democrático, pero no tengo ese interés. El año que entra se abrirá el proceso, yo no voy a participar en ese proceso, me quedan 5 años y pocos meses más de ministro y regresaría a mi vida académica de donde salí y que es realmente mi pasión, ¿no? Muchas gracias, José Ramón. Y ustedes no se vayan, entren a nuestra página web, tenemos mucho más de esta entrevista con José Ramón Cosío y como siempre estamos en Twitter, en Facebook, en Pinterest.